Bien, pues ya estamos listos. Nuevamente, bienvenidos. Todos ustedes, doblemente bienvenidos nuestros hermanos y hermanas de Coatzacoalcos. Un aplauso. ¿Verdad que Dios tiene planes grandes para esta parte de la República Mexicana? Yo lo veo así. Veo que Dios va a trabajar muy pronto, de manera muy poderosa en toda esta región, y gracias a Dios nos ha tomado en cuenta para hacer ese trabajo y queremos hacerlo. ¿Amén? Bien, pues quiero comenzar esta reunión, o esta clase más bien, ponerte un poquito en contexto de algo que hemos estado haciendo en Comalcalco. Comalcalco los jueves tenemos allá nuestra reunión, así como ustedes los miércoles, y hemos estado estudiando sobre un tema acerca de la felicidad. ¿Quién no quiere estar feliz? Todos queremos finalmente eso, queremos ser felices, ¿no? ¿Quién quiere estar triste? ¿Quién quiere estar deprimido? Pues nadie. Mas, sin embargo, muchos vivimos así por mucho tiempo, y allá afuera mucha gente vive así, deprimida, infeliz, insatisfecha. Y bueno, hemos estado estudiando sobre el tema de la felicidad y ha sido muy interesante ser aleccionados por la palabra de Dios. Y hemos aprendido muchas cosas. Concretamente, hemos aprendido que la felicidad es algo que es un estado en el cual es consecuencia de algunas situaciones. Casi todas emanan de la palabra de Dios. Pero hemos aprendido que el tener contentamiento con lo esencial de la vida, ¿sí? Eso es parte de la felicidad. Hemos aprendido que también la resiliencia o esa capacidad de adaptarse a los cambios, a los conflictos y nos ayuda a ser fuertes, también nos ayuda a ser felices. Hemos visto que también la salud es un componente bien determinante para generarte felicidad. Y otra de las cosas que hemos aprendido en la Biblia es que otro de los componentes generadores de felicidad en el pueblo de Dios es la esperanza. Junto con otros dos componentes que nos mencionaba ya Tomás hace ratito, en 1 Corintios 13:13, ¿no? Nos dice que hay tres cosas que son permanentes. La primera es la fe, la segunda, la esperanza, y la tercera, después remata, y la más importante es el amor. Y aquí hay algo interesante, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta. ¿Será que la esperanza, ¿sí?, no es necesaria entonces? Pues bíblicamente está mencionada que sí, y dice que además es permanente. Quizás no sea tan poderosa en el sentido de lo que genera el amor, ¿no?, pero es algo que ahí está en la palabra. Es importante y está equiparada al igual que la fe. Entonces la fe, la esperanza y el amor son cosas permanentes. Y yo me puse a pensar, ¿qué será? ¿Por qué dice la Biblia que serán permanentes? Y bueno, todos sabemos que Jesús nos dijo que un día el mundo que conocemos va a ser, ¿qué cosa? Destruido. Todo va a ser, dice 2 de Pedro, devorado, ¿no? Los elementos dicen que serán, ¿qué cosa? Derretidos. O sea, nos habla de que va a haber una destrucción total del mundo físico. Pero dice la Biblia que esas tres cosas son permanentes. Hay una escritura que nos habla acerca del conocimiento y la sabiduría. Dice que esas cosas van a dejar de existir. Si lo has leído también en la Biblia. ¿Y qué querrá decir eso? Que el conocimiento y la sabiduría dejarán de existir, ya no serán necesarios. Bueno, pues quiere decir que todas esas cosas que a lo largo de la vida has ido pepenando, has ido absorbiendo y que te hacen ser una persona con ciertas capacidades. O sea, aquí por ejemplo hay contadores, hay físicos matemáticos, ¿verdad? ¿O qué eres? Ingeniero mecatrónico, ¿verdad? Nuestro hermano Héctor. Algunos otros aprendimos a manejar maquinaria, ¿no? Maquinaria pesada, como el caso de Sergio.
y otros conocieron cómo hacer precios unitarios de obras como Roger, y así, ¿no? Todos nosotros sabemos hacer algo, tenemos conocimientos, ¿no? Y esos conocimientos nos ayudan ¿a qué? Pues a pasar en la vida, ¿no? Algunos otros han aprendido a cantar rap, ¿no? Ya lo quiero ver con un rap aquí. Y sabes, dice la Escritura que esas cosas van a dejar de existir. O sea, todo ese conocimiento va a llegar a un momento donde, si bien ahorita es muy importante porque te ayuda a vivir, a sobrevivir, a desarrollarte en la sociedad, en la vida, pues va a llegar un momento donde de nada va a servir eso que tú sabes hacer, ese conocimiento. Aún dice de la sabiduría, dice igual, ya no va a ser necesario. Y bueno, lo sabemos porque Dios nos ha dicho, ¿no? Que va a haber una vida donde las cosas van a ser eternas y donde vamos a ver cosas que nadie ha visto, cosas maravillosas. Y quienes lleguen ahí, vamos a vivir en ese estado, ¿no? Y bueno, pero regresando al tema de la esperanza, ¿no? Como generador de felicidad. Quiero comentarte que el tema de la esperanza, ahora que lo estuve preparando, leyendo, me llamó mucho la atención que en lo personal es un tema que yo había como desdeñado, ¿no? La esperanza, pues la fe, ¿no? Y sabes, pensaba yo que eran lo mismo, fe y esperanza. Pero ya vimos en la Biblia que no son lo mismo, son cosas diferentes. Cada uno tiene un componente diferente, ¿no? En el caso del amor, la fe y la esperanza, cada uno tiene lo propio, tiene una esencia única cada uno. Y yo pensaba que la fe y la esperanza eran lo mismo. No sé tú, ¿no? ¿Cómo tienes esa idea? ¿Qué es esperanza y qué es fe? Aún aquí la mayoría hemos adoptado el cristianismo, hemos creído en Jesucristo, nos hemos entregado a Jesucristo, pero ¿cómo anda tu conocimiento acerca de esto, de la fe y la esperanza? ¿Son iguales para ti? ¿O en qué se diferencian? ¿O todavía no lo entiendes? Yo tuve que ser humilde y decir, ¿sabes qué, Sergio? No, yo creo que lo que yo he pensado por muchos años no es. Porque para mí era lo mismo. Y bueno, continué estudiando sobre la esperanza. Te voy a dar las definiciones que todo el mundo encontramos en el diccionario, ¿no? Dice que la esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea, ¿no? Otra definición es que la esperanza sirve para superar la sensación de impotencia, soledad y miedo. Es otra acepción del término esperanza. Y aquí tenemos que ir buscándole, ¿no? La esperanza, pues no solamente se refiere a la esperanza de las cosas que Cristo nos enseña, ¿no? Sino la esperanza también es una cualidad, es un estado de ánimo pues, que desarrollamos en la vida. ¿Sabes? Es importante porque si la esperanza tú la dejas perder, se te va, la descuidas. Entonces, en lugar de estar en un estado de ánimo, de confianza que algo va a suceder, llegas a vivir en un estado donde esto ya no existe. Si no hay esperanza, entonces ¿qué hay? La palabra es, hay desesperanza. Y la desesperanza, ¿sí? ¿Qué es? Bueno, es vivir desesperados, pero también es vivir, ¿sí? Llenos de miedo, rodeados de soledad y totalmente impotentes. Y mira que esta situación ya no es tan ligera. Si quizás suene ligero que la esperanza no sea tan importante, pero cuando alguien vive en impotencia, vive creyendo que ya no puede hacer nada, vive sabiendo que no hay nadie a su alrededor y vive lleno de miedo. ¿Sabes? Cuando una persona vive en ese estado, ¿sabes qué le queda? Todos hemos sabido de casos, todos nos hemos enterado de casos, de consecuencias de la desesperanza. ¿Sabes lo más triste? ¿Sabes cuál es? El suicidio. ¿Cuántos aquí no sabemos de alguien o no hemos conocido a alguien que en un momento dado se quitó la vida? Algunos casos son muy duros, ¿no? Personas que pierden algo muy importante en sus vidas, otras personas pierden a un familiar, ¿sí? Pero hay veces que las personas lo tienen todo y deciden
quitarse la vida, ¿no? Y sabes, eso es una consecuencia de la desesperanza. Entonces, cuando yo vi esto dije, no, esto es un tema muy importante y que yo no tengo que descuidar porque, ¿sabes? La Biblia te habla una y otra vez sobre la esperanza. Insiste, la subraya como algo muy importante y hoy lo vamos a descubrir bíblicamente. Amén. Siguiendo, analizando esto de la esperanza, hay un dicho que seguramente todos aquí lo conocemos y es que la esperanza se pierde a lo último. ¿Sí lo has escuchado? ¿Sí? ¿Todos? Ok. ¿Y sabes de dónde viene esa expresión? ¿Sabes cuál es su origen? ¿Nadie sabe? Ahí les va. ¿Han escuchado de la caja de Pandora? ¿Alguien? Bien. Ok, les voy a dar un poquito de historia griega, ¿no? No es historia, es como literatura griega. Yo al principio pensé que era literatura griega, pero después me di cuenta que no, es ideología griega. ¿Ok? Ya te voy a platicar por qué. Bien, mira, hay un mito que es el mito de la caja de Pandora. Te lo voy a platicar muy rápidamente. El mito de la caja de Pandora básicamente está documentado en una obra que se llama Teogonía, de un tal Hesiodo. Hesiodo, ¿ok? Y es un escritor viejísimo, antiguo, ¿ok? Está escrito. Y bueno, miren, de lo que se trata es de lo siguiente. Dice que hubo una época en que los mortales y los inmortales, o sea, los dioses, ¿sí?, convivían en un mismo lugar. Ahí estaban viviendo juntos. Y dice que constantemente se celebraban banquetes. Y que en esos banquetes donde convivían los mortales con los inmortales, ¿sí?, siempre comenzaba con que los inmortales tenían la primicia. Eran los primeros que se podían acercar al banquete y eran los primeros que tomaban los mejores alimentos y ya después dejaban las sobras para todos los inmortales, ¿no?, para los hombres como tú y yo. Esto es un mito, ¿eh? No vayas apuntando ahí que tengo que seguir esto con mi vida, porque es un mito, pues. Es un mito, es para enseñarte cosas ahí interesantes. Bien. Dice que había un hombre, un dios que es un titán que se llamaba Prometeo. Y dice que él se molestaba mucho de esa situación, ¿no?, que los dioses fueran tan arrogantes y que trataran a los hombres de una manera tan despectiva, ¿no? Entonces dice que un día agarró y mandó a cubrir las mejores carnes, ¿sí?, del peor pellejo. Y agarró los peores pellejos para cubrir la mejor carne. Creo que ya me hice bolas. Ahí te va. Dice que tomó los mejores pellejos para cubrir la mejor carne y viceversa, ¿sí? O sea, tomó, ¿qué cosa? La mejor carne y la cubrió de los peores pellejos. O sea que visualmente, ¿sí?, cuando llegaban los dioses, obviamente, como la costumbre cuál era tomar la mejor comida, ¿sí?, y dejar la peor para todos los demás, para los hombres. Pues llegan los dioses y se abalanzan sobre la carne que aparentemente estaba mejor, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que se desilusionan cuando le clavan el diente y se dan cuenta que era la peor carne la que había en el fondo. ¿Y sabes esto? Fue un engaño y fue descubierto por los dioses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que el dios mayor de todos ellos, que era Zeus, dice que se llena de cólera y entonces toma la decisión que los hombres ya no convivan con los dioses y los separa, ¿no?, los manda a la tierra. Y entonces ya no, ellos ya dejaron de tener ese acceso a sus banquetes. Pero entonces otra vez Prometeo, viendo que se les había pasado la mano con los hombres, dice que decidió ayudarlos. Y entonces lo que hace es va y roba el fuego de Zeus y se lo entrega a los hombres. ¿Para qué? Pues para que los hombres pudieran calentarse y no vivieran en ese estado tan decrépito, ¿no? Y esto también lo descubre Zeus, se vuelve a molestar. Y esta vez lo que hace Zeus es
manda a formar a una persona, a un personaje que es ¿quién? Pandora. Dice que Pandora es una mujer, ¿sí? Y esta mujer la dota de las mejores cualidades, hermosura, ¿sí? Le da inteligencia y se las manda a los hombres. Entonces dice que cuando Pandora llega con los hombres, va directamente a la casa de ¿quién? De Prometeo. Prometeo vivía con los hombres también. Y Prometeo tenía un hermano, ¿ok? Se llamaba Epimeteo, ¿ok? Cuando llega Pandora, Epimeteo se enamora de ella, ¿sí? Y le platica a Zeus y le dice, ¿sabes qué? Me gusta ella, quiero casarme con ella. Y entonces Prometeo le dice, no lo hagas, porque las cosas que vengan de los dioses traen maña, ¿ok? Ten cuidado. Pero su hermano insiste y finalmente se casa con ella. Sucede que ya en la vida, en la casa de Prometeo, se conservaba una ánfora, ¿sí? Una ánfora o una caja en donde se guardaban todos los males, ¿sí? Que podían sufrir los hombres, y estaban ahí guardados, encadenados, digamos, ¿no? Y sucede que esa caja estaba en la casa de su esposo también, y un día Pandora, que es tan curiosa, empieza a buscarlas, a revisar todo y encuentra la caja. Entonces abre la caja y ¿qué sucede? Se empiezan a escapar todos los males y se empiezan a distribuir por todo el lugar de los hombres. La mentira, el orgullo, la inmoralidad, la lascivia, todo se empieza a escapar y a distribuir entre los hombres. Y entonces Pandora se queda contemplando eso hasta que de repente cae en cuenta y se apresura a volver a tapar la caja. Pero solamente queda encerrado un mal. Desafortunadamente todos los males se habían escapado y queda encerrado solamente uno, ¿sabe? ¿Cuál creen ustedes que era ese mal? Te puedes quebrar la cabeza y como yo me la quebré, pero al final de cuentas el mal que queda encerrado en la caja de Pandora y que no logró salir hacia los hombres es la esperanza. Y yo dije, pues ¿cómo? Como que esto no rima, ¿no? Pues la esperanza es algo bueno. Como que un mal y estaba encerrado. Y bueno, pues finalmente sucede que la esperanza para los griegos era un mal. Los dioses griegos veían que la esperanza era un mal, ¿sí? Y que tenía mucho poder sobre los hombres. A final de cuentas, los dioses griegos pensaban que si alguien tenía esperanza es porque no tenía lo que deseaba. Y como no tenía lo que deseaba, vivía en un estado de esperanza, y eso sí que era un mal para los hombres. Y esa es la manera de pensar que tenían los griegos, ¿sí? De ahí viene el famoso dicho que la esperanza muere al último, o se pierde a lo último, ¿no? De ahí viene la frase, yo no lo sabía, me di cuenta que vivía, ¿qué cosa? En la ignorancia. Pero más ignorancia todavía es darnos cuenta que, bueno, que las cosas son relativas, ¿no? Para los griegos la esperanza era algo malo. Pero sabes, nosotros no somos griegos, nosotros creemos en Dios. Sin embargo, quiero decirte que esto es una obra que le dio forma, ¿sí?, a la filosofía griega. Y la filosofía griega, en los tiempos de Jesús y muchos años antes, sí que le daban forma a la religiosidad de ese entonces. La gente de ese entonces adoraba a Zeus. Hay evidencia de adoración a Zeus hoy en día. Hay monumentos todavía hechos a Zeus, ¿sí? Hoy ya no hay una adoración como tal. Hay algunos grupitos todavía por ahí que tienen ese tipo de adoración, pero ya son muy discretos. La mayoría está acotado a las grandes religiones que son tres, ¿no? Pero en la antigüedad sí que eran creencias, sí que eran puntos de creencia donde ellos depositaban su fe. Y créelo que esto pues era un valor finalmente que los hombres tomaban, que la esperanza no era buena. Bien. Quiero tomarte esto para que te des cuenta y podamos hacer contraste entre lo que piensan los hombres contra lo que piensa Dios. Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Vamos a una escritura, como siempre digo, hartamente leída.
La leemos cada vez que invitamos a alguien a estudiar la Biblia y nos dice, sí, sí estoy interesado en estudiar la Biblia. Es la primera escritura que le mostramos. ¿Cuál es? Ok, vamos otra vez, una vez más esa escritura. Jeremías 29, 11. Y vamos a leerla todos juntos. ¿Amén? Dice el Señor: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno ¿de qué? De esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y hasta ahí lo vamos a leer. Esto es lo que nuestro Dios piensa de la esperanza. ¿Qué tal? Es bien diferente, ¿no? A lo que los griegos antiguos pensaban de la esperanza. Para ellos era un mal, pero aquí Dios nos está ofreciendo ¿qué cosa? Una esperanza para nuestro bien. Y aquí es donde tú tienes que empezar a analizar, ¿no?, lo que sabes de la esperanza. Es muy importante porque aquí es donde comienza Dios, ¿sí?, a mostrar, a formar al humano que desea escuchar de la palabra, que desea conocer a Dios. Esta es la primera carta de presentación que nosotros le damos a ¿quién? A los hombres y mujeres que deciden estudiar la Biblia. Mira, Dios tiene un futuro lleno de esperanza para ti. Dios te lo quiere dar. ¿Sale? Ya después de ahí introducimos ¿qué cosa? La siguiente escritura, ¿no? Y ahí nos vamos. Bien, pero el punto aquí es, Dios utiliza la esperanza como el elemento, ¿no?, de atracción para los hombres. Les dice, mira, yo tengo esperanza. Es una esperanza que viene de mí. Me llama la atención lo que afirma después de eso. Dice, futuro lleno de esperanza. ¿Qué observas ahí en tu Biblia después de la palabra esperanza? Particularmente después de la A. Hay un punto, ¿sí? Y después vino inmediatamente una frase. ¿Cuál es? Yo, el Señor, lo afirmo. Yo me preguntaba, ¿por qué puso esa palabra ahí? ¿Sabes? Una de las cuestiones que de alguna forma potencian o crean la esperanza es que creamos que lo que va a suceder va a ser cierto. ¿Me explico? Hay certeza. Y esto es lo que está haciendo Dios. Aparte de ofrecerte la esperanza, te está dando una certeza. Te está diciendo, lo que te estoy diciendo es verdad. ¿Te das cuenta? Comienza inmediatamente con una expresión de aclararte. Gracias, Dios. Con una expresión de afirmarte que esto es la verdad. Y es una verdad que Dios se encarga de afirmar. Y lo hace precisamente para que te quede claro, ¿sí?, que la esperanza que te está ofreciendo es confiable. Bien, regresamos al punto de la diferencia entre fe y esperanza. Y esto quiero yo que le pongamos mucha atención, porque si no lo entiendes, va a ser muy difícil que lo desarrolles. Y sucede que la esperanza es algo que se tiene que desarrollar. No es algo que simplemente te va a caer del cielo, ¿no? Es algo que tenemos que desarrollar. Es como la fe. La fe, tú tienes que tomar la decisión de aceptar las cosas. Pero si tú no tomas esa decisión, pues la fe no va a llegar. ¿Me explico? Hay veces que te vas a tener que forzar para obtener la fe. Pero si no te esfuerzas, nunca va a llegar la fe. Igual pasa con la esperanza. Tenemos que entender exactamente qué es. Y tenemos que también aceptar que tenemos que hacer algo nosotros por la esperanza. Ok, el primer punto que quiero que anotes ahí es, la fe y la esperanza no son sinónimos. ¿Ok? No son sinónimos, o sea, no es lo mismo, pues. Son cosas diferentes. Dice, la fe se refiere a la hora, ¿sí? Lo que haces ahorita basado en lo que crees. Es vivir como si tuvieras ya una promesa. Eso es la fe. Dice, es como dice Hebreos 11, dice, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera.
Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Eso es fe. Ahora, ¿qué es la esperanza? La esperanza es algo ¿para cuándo? Para el futuro. Tú no puedes tener esperanza de cosas del pasado, ni tampoco puedes tener esperanza de cosas del presente. Tú la esperanza siempre la vas a desarrollar con algo que va a venir. ¿Ok? Dice, es un estado anímico donde prima el optimismo en cuanto a obtener un resultado positivo. La esperanza está aunado a algo bueno que te va a suceder. ¿Ok? Si deseamos o esperamos que suceda algo malo, ¿sí?, y tenemos un optimismo para que suceda eso algo malo, entonces estamos equivocados. Eso no es esperanza, esa es otra cosa. Dice, es confiar en que algo prometido va a ocurrir o va a llegar. En términos generales, esperanza es confiar. Esperanza es un adjetivo que lleva un verbo, y el verbo ¿cuál es? Es el verbo confiar. Es estar tranquilo porque va a suceder algo, ¿no?, más adelante. Dentro del cristianismo, la esperanza cristiana, pues, significa creer en las promesas ¿de quién? De Dios. Ya sea las que Dios ha dado directamente o las que Jesús nos dio también como el Hijo de Dios, ¿no? Bíblicamente, la esperanza bíblica es esa, es creer en confiar en las promesas de Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes cuántas promesas hay en la Biblia que vienen de Dios y de Jesús? ¿Ya juntas? ¿Sabes el número? ¿Alguna vez lo has visto? Nadie sabe. Hay más de 3.500 promesas. ¿Ok? Por lo tanto, esas 3.500 promesas, si tú las conocieras, ¿sí?, todas, pues entonces desarrollaría una esperanza bastante amplia. ¿Cuáles son tus promesas favoritas? A ver, compártenos. ¿Cuáles son las promesas que más te han llamado la atención, que más te han emocionado? ¿Cuál? Donde Dios nos dice que nunca nos abandonará, ¿no? Ok, ¿otra por ahí? ¿Cómo? Es una promesa también, ¿ok? ¿Otra? A ver, hermano Pita, ¿cuál? Que nos está preparando un lugar en el cielo. ¿Tomás? La misma, te la ganaron. Otra más. Todo es para bien para los que aman al Señor. ¿Cómo? Todo es para bien para los que aman al Señor. Todo es para bien Para los que para los que aman al Señor. Gracias. Dicen que si dejamos todo, Él nos va a dar 100 veces más. Dice que si nosotros dejamos algo, Él nos va a dar 100 veces más. Bueno, pues ya tenemos algunas identificadas. Bueno, pues hay más de 3.500. ¿Las conoces? Pues yo tampoco, ¿no? Pero ya aquí tenemos algo interesante, ¿no?, ¿qué hacer esta semana que viene? Y los próximos tiempos que se nos avecinan, ¿no? Conocer las promesas de Dios. ¿Sabes? La esperanza bíblica es creer en las promesas ¿de quién? De Dios. Y las promesas son las que se van ¿a qué? A cumplir. Hermano, hermana, si no conoces las promesas, entonces hay un problema. Porque entonces la esperanza no está como que muy desarrollada, muy afianzada, muy alimentada en tu vida. Y como lo vamos a ver más adelante, la esperanza es un componente muy esencial de la vida cristiana. Y es tan importante que si la descuidamos, ¿sabes?, nos podemos perder. Espiritualmente nos podemos suicidar. Podemos llegar a la desesperanza cristiana. Y sabes, como los hombres y las mujeres que conocimos, ¿sí?, podemos un día llegar a un suicidio espiritual. ¿Por qué? Porque dejamos de tener la esperanza bíblica. ¿Por qué? Porque la dejamos secar, porque no conocíamos las promesas de Dios. Y la Biblia tiene ya licuadas
más de 3.500 promesas. ¿Por qué están esas 3.500 promesas? Para que fortalezcas, ¿qué cosa? Tu esperanza. Y la verdad es que yéndonos a la primera escritura de Jeremías, donde dice que Dios tiene un futuro lleno de esperanza. 3.500 están aquí listas para que tú las consumas, para que tú las adoptes, para que las hagas parte de tu sistema de principios y de valores. Y sabes, cuando las haces parte de ti, entonces seguramente que la esperanza empieza a germinar, empieza a crecer, empieza a dar fruto también. Y es que la esperanza también da fruto. ¿Ok? Bien, seguimos. Dice que la fe en el corazón produce esperanza. Es obvio también. En la mente o en el intelecto del ser humano. Eso es algo muy importante también. La fe es aceptar, ¿sí?, que lo que Dios dice es real. Si Dios dice que Él creó el universo, eso es, punto. Si Dios dice que el oro y la plata le pertenecen, eso es. No es mi oro, no es mi plata, no es mi casa, no es mi coche, es de Dios. Si la Escritura dice que el tiempo le pertenece, el futuro le pertenece a Dios, pues eso es. No es que el tarot, no es que el horóscopo, no es ¿cómo se llama? El vidente. Es Dios, es el que conoce el futuro. Y eso creo. Si Dios dice, aléjate del pecado, eso es. Si me dice, no negocies con el pecado, eso es. ¿Me explico? Si me dice que fui perdonado por Jesús, eso es. Si también me dice que me renueve diariamente, pues eso es. ¿Me explico? No tengo que andar ahí, ¿cómo se llama? Viendo si será, no será, el oro será de Dios, todo lo demás, así que nada más es una parte, ¿no? Pues no, la fe es eso. Es entender todos estos hechos que están en la Biblia y aceptarlos como real. Y a partir de ahí, moverte sobre eso, vivir sobre eso. Si yo tengo fe que Dios hizo el mundo, entonces yo no me pertenezco. ¿Me explico? Si yo acepto que Dios aborrece el pecado, pues hay obras. Mis obras, ¿hacia qué se van a mover? Hacia no pecar, hacia aborrecer el pecado también. Y así, eso es la fe. Y la esperanza, nos dice entonces que la fe en el corazón produce esperanza en la mente del intelecto. Y aquí hay algo interesante. La fe es algo que está en el corazón, en el sistema del corazón. Así dice la Biblia, ¿sí? Pero también dice que la esperanza está ¿dónde? En la cabeza. ¿Okay? Así lo describe la Biblia. Entonces, algo que tenemos que entender es que están relacionadas, pero son diferentes. Dice, la fe y el amor protege el corazón, la esperanza protege la cabeza. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:8, por favor. ¿Estamos en la Biblia ahí? 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Dice, pero nosotros, ¿ya están ahí? Porque sí, necesito que lo leas, no nada más lo escuches, léelo, porque necesitamos creer eso. Dice, pero nosotros, que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos de protegernos como con una coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos como con un casco, con la esperanza de la salvación. Yo le he pedido al ministerio de medios de Villahermosa que me apoyen con una, desde hace ratito, una imagen, algo tú pensabas, ¿eso qué, no? Bueno, pues eso es básicamente un recuerdo de 1 de Tesalonicenses 5:8. Dice aquí que nosotros debemos utilizar la fe y el amor para utilizarlos como una coraza, ¿sí? Y la esperanza
dice, la debemos de utilizar como ¿qué? Como un casco. ¿Por qué el apóstol Pablo utilizó estas dos figuras? Bueno, la coraza es la primera imagen que tú ves, es así como una pechera, ¿sí? Es algo que se colocan aquí y que protege el torso, tanto en la parte frontal como en la parte posterior. ¿Cuál es el propósito de eso? Que si te tiran un piedrazo y te pegan en el pecho, no te quiebre el pecho, ni la costilla, sino rebote, ¿no? Te proteja. Y que si vienen con un machete y te dan un machetazo, pues que saque chispas, pero no sangre, ¿me explico? Eso hace una coraza, te protege, ¿ok? El cuerpo, el corazón, donde está el órgano principal, ¿no? Pero dice que la esperanza, dice, la utilices como un casco. ¿Por qué la Escritura dice, utiliza la fe, el amor y la esperanza como una coraza? Porque hay un significado, ¿sí? La esperanza sirve ¿para qué? Para cubrir la cabeza. Igual que la coraza te protege de un machetazo en la cabeza. Si viene el machetazo no vas a sacar chispas, pero no te va a rajar la cabeza, ¿me explico? Un piedrazo, un golpe en la cabeza queda en el casco, pero no afecta ¿qué cosa? La cabeza. ¿Sabes? Esto es muy significativo y aquí es lo interesante de que tú desarrolles el estudio también de la Biblia, ¿sí? ¿Por qué utiliza estas ilustraciones? Y sabes, la esperanza sí que te protege, ¿sí? El proceso mental que tenemos. Si nosotros descuidamos la esperanza, entonces nos enfermamos ¿de qué? De desesperanza, o sea, de depresión. Y mira que la depresión es el mal de estos tiempos, ¿no? Por depresión mucha gente ha descuidado muchas cosas. Se ha privado de mucha felicidad, de mucha paz, por vivir en un estado alterado de estrés, pero también todo eso porque cae en una depresión por desesperanza. Y bueno, hemos también entendido que estamos luchando una batalla, somos nosotros partícipes de una batalla espiritual, ¿no? ¿En dónde estamos peleando contra quiénes? Dice la Escritura, contra malignas fuerzas espirituales. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que estar conscientes de esto, que pueden afectar tu corazón y que tienes que desarrollar fe, ¿sí? Y amor. Y también tienes que estar consciente de que van a ir por tu cabeza. El maligno va a buscar la manera de afectar tu cabeza a través de muchas cosas. ¿Y sabes cuál es la esperanza, la herramienta bíblica para que tu mente no caiga en esos ataques? La esperanza. Dice que la esperanza te va a ayudar a mantenerte en un estado constante de ánimo, de lucha, de positivismo, de buena vibra, pues, para que me entiendas, en cuanto a las cosas espirituales. De aquí que, pues ya la cosa de la esperanza no es algo tan sencillo. ¿Qué pasa si te vas a la guerra y no te pones el primero, pero no te pones el segundo? ¿Qué crees que va a hacer el enemigo? Te va a mirar y va a decir, papita. Ni se va a preocupar por darte allá abajo, se va a ir directo ¿a dónde? ¿Te das cuenta lo importante que es la esperanza? ¿Cómo anda tu esperanza hoy? Bueno, para empezar, ¿sí? ¿Sobre qué tienes fundada tu esperanza? Y sabes, aquí hay un tema todavía más profundo y más agudo. ¿Sobre qué está fundamentada tu esperanza hoy en día? Y sabes, la Biblia, sabedora del peligro que es esto, nos advierte una y otra vez. Vamos a leer 4 o 5 escrituras rápido, ya nos está acabando el tiempo, y vamos a analizar qué nos está diciendo aquí la Biblia, ¿ok? Vamos a ir a Salmos 146, por favor. Salmos 146. Los que tienen Android ya llegaron, ¿verdad? Los que traen iPhone, no. Ok, vamos a ir al versículo 3. ¿Ya estás ahí? Si quieres llegar rápido a Salmos, vete a la última página de Salmos y te regresas 3, 4 y ahí llegas. No vayas a estar hojeando desde Salmo 1 porque nos va a dar las 2 de la tarde. Salmo 146, versículo 3 y 4 dice: no pongas
no pongan su confianza en hombres importantes. No pongan su confianza en hombres importantes, en simples hombres que no pueden salvar. Pues cuando mueren, regresan al polvo y ese mismo día terminan sus proyectos. Y bueno, aquí la Biblia nos está diciendo, ten cuidado, no confíes. ¿Te acuerdas que les dije hace rato que esperanza es el adjetivo? No, el sustantivo, pero que implica un verbo. ¿Cuál es el verbo? Confiar. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo, ten cuidado, no confíes en quiénes, en los hombres. Más bien confía en Dios. ¿Okay? Dice, porque cuando los hombres se mueren, también se mueren las promesas. Cuando dice aquí los proyectos, es las promesas que ellos te hagan. Y bueno, aquí la mayoría somos cristianos, hemos decidido creer en Cristo, hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y puede parecer muy raro que aquí nosotros estemos confiando en un hombre, ¿no? Pero quiero decirte que allá afuera la gente confía mucho en los hombres. O sea, lo podemos ver cuando hay campañas políticas, ¿no? Cómo la gente se vuelca hacia un hombre, ¿no? Y cree en él. Hoy en día, hoy estamos viviendo una época de transformación en México. No me gusta hablar de política, ¿no? Pero el hombre de hoy en día está creando muchas esperanzas. De hecho, su lema en la campaña, ¿cuál era? La esperanza de México. Pero bueno, todo estaba centrado ¿en dónde? En un hombre. Y hay que tener cuidado, porque a lo mejor puede parecer muy extraño aquí eso de confiar en un hombre, pero allá afuera la gente mira que ni se acuerdan de Dios, pero no dejan de ver cada mañana al hombre. Y cuando llega a visitar, tú ves a las personas que hasta lloran de verlo y tienen la confianza de... Y sí, va a hacer cambios, ¿sí? Pero finalmente es un hombre. Nuestra mayor confianza social también debe de estar puesta, aún así, en Dios. Y bueno, pues en mi paisano, pues finalmente le va a pasar lo que aquí dice. Dice que se va a morir. ¿Sale? Y sus convicciones, y sus promesas, y sus planes, dicen que también se van a ¿qué? Y es bíblico. Yo no le estoy deseando nada a nadie, pero es un ejemplo, nada más. ¿Me explico? Entonces, la Biblia nos está diciendo, confía, no confíes para empezar ahí, confía en otro lugar, ¿sale? Bien, vamos a otra escritura, por favor. Levítico 19:4. Levítico 19:4. ¿Vamos por ahí? Levítico 19:4. Bien, dice, aquí está dando leyes, ¿no? Está dando leyes Moisés al pueblo, ¿ok? Dice en el versículo 4, no recurran a los ídolos, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor su Dios. Está diciendo Dios. Y aquí, si tú lo lees en una Reina Valera, ¿alguien la tiene por ahí? ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿No qué? No volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Okay. Dice lo mismo, nada más que utiliza volveréis, o sea, no te vuelvas. En otra versión dice lo mismo que la pasada, no confíen en los ídolos, ni se hagan dioses de metal. Igual aquí adentro, ¿no? Vaya, aquí ya eso es de primaria, decimos aquí los cristianos, ¿no? Eso de no confiar en un ídolo, no confiar en una estatua, no confiar en un objeto. Podríamos pensar que eso es de primaria, ¿no? Ya aquí ya leímos, ya entendimos, algunos de ustedes ya rompieron esos ídolos. Amén. Pero ¿qué tal allá afuera? ¿Qué tal allá afuera? La gente, ¿sí? Confiando en los ídolos. Conozco personas que pues están en una edad de mujeres principalmente que ya entran a la edad de los 18, 19 años y agarran y se compran
un santito, ¿no? Y lo ponen de cabeza, ¿no? ¿Cómo se llama ese santito? A ver, alguien lo sabe, ¿verdad? Y sabes, pareciera una broma, pero sabes, es una práctica muy socorrida. La gente tiene esperanza de un día encontrar a alguien de compañero de vida. ¿Me explico? Alguien con quien casarse, alguien con quien hacer familia. Y ponen su esperanza en un San Antonio, ¿no? Y lo ponen de cabeza. Pero como dicen, hay muchos casos allá afuera. Hay casos radicales, ¿no? Donde incluso del tamaño de su esperanza es la estatua. De verdad, yo he visto lugares donde tienen una estatua de este tamaño, pero por ejemplo en mi casa al lado tengo un amigo mío que tiene su negocio, tiene un taller mecánico y sabes, de este tamaño es su ídolo, es su virgen, ¿no? De este tamaño real, casi, y la tiene adornada y todo. Y sabes, tú seguramente conoces gente que tiene su esperanza fuertemente fundada en ídolos, en objetos de este tipo. Pero miren, siendo un poquito más reales, un ídolo es cualquier cosa que no es Dios y en la cual tú depositas tu confianza. Y sabes, hay ídolos que no son de metal, ni de yeso, ni están pintados, pero sí son cosas, ¿no?, en las cuales te llevan a sucumbir, como por ejemplo el alcohol, las drogas, un partido de fútbol. Te alejan de Dios. Prefieres olvidarte de Dios por ir y sucumbir al dulce, al levantón, a la emoción de meter gol, de ganar. ¿Sabes? Esos también son ídolos. Y aquí el Señor nos dice, no te vuelvas a ellos. No pongas tu confianza en ellos. Seguimos. Proverbios 26, por favor. Proverbios 26. ¿Estás ahí? Espera, gracias. 26. Dice la Escritura 26:12. Más se puede esperar del necio que de quien se cree muy sabio. ¿Alguien tiene Reina Valera? Me lo lee con voz de trueno, por favor. Más duro, más duro. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en el necio que de él. Wow. Ahora vámonos al Proverbio 29:20. ¿Están ahí? ¿Alguien que tiene Reina Valera, por favor? Has visto hombre ligero en sus palabras, más esperanza hay del necio que de él. Ok, fíjate bien, dos proverbios muy similares. O sea, la similitud está en la segunda parte del proverbio. Dice, más esperanza hay en un necio. Los dos dicen lo mismo, si te das cuenta. Nada más que la primera parte de cada proverbio se refiere a dos puntos interesantes, diferentes. El primero habla de ¿qué cosa? Del orgullo, ¿no? De la soberbia. Se cree muy sabio, ¿ok? ¿Sabes? El hecho de creerse muy sabio, el hecho de tener, a veces de tener títulos ganados, ¿ok? Te puede llevar a ¿qué? A poner las esperanzas en ti mismo. Pero es una falsa esperanza. Dice, más esperanza se puede esperar de un necio. ¿Sabes? Hay una Biblia. Hace poco tuvimos una clase aquí y yo utilicé parafraseé una escritura, y la escritura hacía referencia a la palabra estúpidos. Y un hermano, buen corazón, se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué, hermano? Pues estuve en la clase, pero sabes, esa palabrita, ¿no? Y yo todavía me defendí, ¿no? Le digo, es que mira, si le revisas la latinoamericana, así dice, ¿no? Y después le pedí perdón, y dices que hermano, perdóname. Pero regresando a esto, aquí la palabra utiliza la palabra necio.
Y un necio, si tú lo buscas ya en su raíz, se refiere a una persona así, estúpida. O sea, que no tiene entendimiento, que no entiende nada de Dios. ¿Me explico? Que se da azotes, que hace cosas ilógicas. Eso es lo que... Pero fíjate lo que la Biblia dice, más esperanza hay en una persona así, ¿sí?, que la que pueda surgir de tu propia arrogancia. Yo aquí me pongo a pensar, ¿qué tan arrogante he sido, no? Y sabes, tengo que aceptarlo. Cuando yo dejo de pasar tiempos de discipulado, en el fondo hay una arrogancia mía. Cuando yo dejo pasar 5, 15 días, 10 días, 15 días sin leer mi Biblia, ¿sabes qué? Hay arrogancia mía. Cuando pasan varios días y yo no me arrodillo ante el Señor, buscando su protección, su sabiduría, su transformación, ¿sabes qué? En el fondo hay arrogancia. Y mira lo que produce la arrogancia: desesperanza a final de cuentas. ¿Cómo andas en estas 3 etapas, tres aspectos de tu vida cristiana? Discipulado, lectura, oración. ¿Cómo estás hoy en día, hermano, hermana? Ten cuidado si tú estás ahorita practicando estas cositas. O sea, más bien lo contrario, ¿no? No estás leyendo, no estás buscando el consejo, el discipulado, no estás también arrodillándote ante el Señor lo suficiente, ¿me explico? ¿Sabes? Esas son señales de arrogancia. Y el otro proverbio, el 29, dice que el suelto de palabras, ¿no? ¿Cuál es la palabra? El ligero de palabras. Gracias, Pepe. Dice el ligero de palabras. ¿Qué será el ligero de palabras? Alguien que parlotea, ¿no? Que por protagonismo abre la boca, ¿no? Para que sea el primero en opinar. ¿Me explico? Es el primero que hace la mano, yo. Y papá, empieza a hablar. Es impaciente, ¿me explico? Igual, la impaciencia, la incontinencia, ¿no? De pensar primero las cosas que vas a hablar o a decir, ¿sabes? Eso también te lleva a confiar en ti mismo. Y dice que se puede esperar más esperanza, se tiene más esperanza en un necio. Me gustaría decir otra palabra, pero por amor a Roger no la digo. Pero dice que un necio brota más esperanza que de alguien que vive así. ¿Me explico? Queriendo ser protagonista, queriendo ser impulsivo. ¿Sabes? No hay nada ahí. Y esto te lo digo porque, ¿sabes? Estos son elementos que generan falsas esperanzas. Y ya vimos lo que pasa cuando hay falsas esperanzas. Hay decepción, soledad, hay también suicidio, ¿no? Bien, seguimos, por favor. Vamos a ir a 1 Timoteo 6. En el Nuevo Testamento. 1 Timoteo 6. Bien, mira lo que dice la Escritura en cuanto al tema de la esperanza. ¿Ya estamos ahí? 1 Timoteo 6, versículo 17. Ay, no lo encuentro, ya no se falta lentes, disculpen. 17, dice: a los que tienen riquezas de esta vida, mándales que no sean orgullosos ni pongan su esperanza en sus riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas con abundancia y nuestro provecho. ¿Qué tal es escritura? Dice, a los que tienen, mándales, no pongan la esperanza, nos advierte, es una advertencia, no pongas tu esperanza en los bienes, en la riqueza, porque dice que esas se van. Dice un proverbio que las riquezas
le salen alas y se van volando, ¿me explico? Y lo podemos ver confirmado en muchos lugares. ¿Sabes? Quizás aquí igual se nos parezca un poquito ajeno a eso, porque ¿quién de aquí es rico? ¿No? Nadie. ¿Quién de aquí tiene muchos bienes, muchos autos? Ah, perdón. Pero sabes, hay veces no necesitamos tener tanto, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, un trabajo que nos está yendo bien es más importante y ponemos más confianza en eso y dejamos de venir a una reunión. ¿Me explico? Es más importante algo que te va a dar una utilidad que ir y pasar tiempos de discipulado. Es más importante salir volado de tu casa para llegar puntual y quedar bien con el jefe que procurar un tiempo de calidad con Dios antes de salir de tu casa. ¿Y sabes? Eso también es riqueza. ¿Okay? Pues dice que esas cosas también producen falsas, ¿qué cosa? Esperanzas. ¿Okay? Vamos a Job 8, por favor, al Antiguo Testamento. Hoy vamos a leer la Biblia, ¿ok? A eso venimos. Job, libro de Job, vamos a ir al capítulo 8 y después vamos a leer del 11 al 13. ¿Estás ahí? Bien, dice, el junco y el papiro crecen solo donde abunda el agua. Sin embargo, estando aún verdes y sin cortar, se secan antes que otras hierbas, a pesar que están en el agua. Lo mismo pasa con los malvados, con los que se olvidan de Dios. Sus esperanzas quedan frustradas. ¿Qué tal? Y aquí la Biblia nos habla también de un estilo de vida, ¿no? De un estilo de vida donde te dedicas a hacer cosas malas, ¿sí? Pero también te olvidas ¿de qué? De Dios. Y bueno, esto puede ser un poquito más de lo anterior, ¿no? El no darle a Dios la supremacía de tu vida. El tomar a Dios solamente de miércoles y domingos. ¿Me explico? Se olvidan de Dios. Hay escrituras, hace poco empezamos a leer allá en Comalcalco el Salmo 119, ¿no? Y es increíble la cantidad de veces que Dios te dice, o que el salmista expresa su devoción en pensamiento acerca de Dios, sus mandatos, de noche y de día, dice, ¿no? Lo dice varias veces. ¿Sabes? La Biblia nos muestra cuál debe de ser nuestro estándar, pensar en Dios de noche y de día. Yo no sé cómo sea, yo te tengo que confesar que yo he descuidado esto a veces, o sea, porque en el día me acuerdo, sí, en la mañana, pero ya de ahí no me vuelvo a acordar hasta el otro día. Y hace poco desarrollé ahí, inspirado un poco por Humberto, desarrollé en mi tiempo de lectura en la mañana, sacar una tarjetita y apuntar las escrituras que estoy leyendo y me la pongo aquí en esta bolsa de acá. Hoy no traje, pero traje lo mismo. Aquí me la pongo, bájatelas, y ya con eso, ¿sí? Estoy en el trabajo y entonces tengo que forzarme a hacer una pausa, sacar mi tarjetita y leer. Y vieras cuánto me ha ayudado ese pequeño método, ¿no? A estar constante. Aún así, no pienso de noche y de día y a cada momento en el Dios, ¿sí? Como en algunas partes de la Biblia dice, pero ya es mucho más que otros días. ¿Sabes qué, hermano? Tienes que buscar la manera de desarrollar ese pensamiento constante, latente, acerca de Dios en tu vida. Porque eso te va a mantener, ¿qué cosa? Te va a mantener en perspectiva las promesas de Dios. Imagínate, si en todo el día yo no me acordaba de Dios, entonces, ¿cuánto las promesas de Dios ya se estaban recordando, no? Pues mucho menos. Y ya te puedes ir imaginando el nivel de esperanza con el que yo he caminado algunas veces, ¿no? ¿Cómo estás hoy durante las 8 horas, ¿sí? laborales de tu trabajo? ¿Piensas en Dios o apagas ahí la pantalla, ¿no? de Dios y te dedicas nada más a lo tuyo? ¿Sabes? Yo no sé, pero yo creo que a Dios le agradaría ver que cada hora tú te esfuerzas por hacer una pausa de 5 minutos y pensar en Dios, hacer una pequeña oración, recordarles de sus escrituras. ¿Me explico? Recitar una escritura
¿cómo sería que en esas 8 horas de tu jornada laboral hagas eso? Vas a arrancar una sonrisa de Dios, pero además vas a tener a Dios bien presente. Y también es un ejercicio para no caer en lo que nos dice el libro de Job, ¿sí? Olvidarnos de Dios. Olvidarnos de Dios nos trae esta cosa, desesperanza. Vamos a otra, Apocalipsis 21, por favor. Apocalipsis 21. ¿Estás ahí? Bien. Vamos a ir al versículo 27. Vamos a leer desde el 22. Dice: no vi ningún santuario en la ciudad, porque el Señor, el Dios poderoso, es su santuario y también el Cordero. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la alumbra el resplandor de Dios, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo le entregarán sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán de día, y en ella no habrá noche. Le entregarán las riquezas y el esplendor de las naciones. Ojo, versículo 27. Pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué nos dice esta escritura? Dice que no entrará nada impuro, ¿ok? Y aquí el apóstol Juan nos está describiendo lo que va a ser, ¿ok? Nos está describiendo nuestra meta, nos está describiendo el punto final de nuestra esperanza, y es cohabitar. ¿En dónde? En la santa ciudad, donde está Dios que convive con los hombres cara a cara, donde el tiempo no existe, donde la degradación no existe. Dice que no va a haber enfermedad, no va a haber nada puesto bajo maldición. ¿Me explico? Está describiendo el punto final de nuestra esperanza. Pero también nos está diciendo: hey, tengan cuidado, nada impuro va a entrar ahí. Y sabes, yo quiero hacer aquí un énfasis en la palabra impuro. ¿A qué se refiere la palabra impuro? Acá dice, sí, así lo dice, ¿no? Pero nunca entrará nada impuro. Y sabes, la parte de la impureza, o el concepto de impureza, yo lo entiendo así. La impureza es algo que está donde hay algo que es puro, ¿ok? En otra ocasión yo les decía, denme un ejemplo de cosas puras, cotidianas. Pues el oro, ¿no? Incluso decimos oro puro. Otra cosa, la sal, ¿no? Sal pura. No es anuncio, es simplemente el concepto, ¿no? Oro puro, sal pura. ¿Qué pasa cuando el oro te lo presentan, pero está revuelto con estaño? Pues sí, es atractivo, pero no tanto como el oro puro, ¿me explico? Y vale más el oro puro. Y si puedes escoger, vas a escoger siempre el oro puro, ¿ok? ¿Qué pasa con la sal? Si te lo ofrecen, pero también lleva azúcar, o lleva cositas negritas ahí, ¿se te antoja? ¿Te da la seguridad de utilizarla y meterla a tu cuerpo? Pues no, porque viene adulterada, viene con cosas que no son, ¿me explico? ¿Sabes? La impureza como concepto espiritual es algo muy, muy especial, porque si la impureza es parte de tu vida espiritual, eso no te va a dejar, ¿qué cosa? Puntualizar tu esperanza. ¿Y qué es la impureza? En el caso de los que hemos creído en Cristo, pues la impureza de los que hemos creído en Cristo consiste en estar aquí, ¿me explico? Pero también estar aquí ¿con qué? Con cosas del pasado, con pecado. Eso, si tú estás aquí viniendo ya por años, o te acabas de incorporar a la iglesia, pero piensas que aún te puedes dar el lujo de mantener mentiras, orgullos, falta de perdón, inmoralidades, y estás aquí en la iglesia, eso es una impureza.
Y puede parecer que por el simple hecho de venir, pues ya se va lavando. Pero si te llegas a morir, entonces no se va a completar, ¿qué cosa? El punto final de tu esperanza. Tienes que cambiar. La impureza es algo que te da una falsa, ¿qué cosa? Esperanza. Entonces, ya ven, vamos llamando por su nombre a las cosas. Si tú hoy en día estás aquí en la iglesia, perseveras en la iglesia, pero no perdonas a tu hermana, no la puedes ni ver, la aborreces, eso es una impureza. Si tú estás viniendo a la iglesia, pero sigues metiéndote cosas a tu cuerpo, que es el templo de Dios, eso es una impureza. Si tú sigues viniendo a la iglesia, pero no has dado la importancia a algo que te ha reprendido tu discipulador y te ha dicho, ¿sabes qué, hermano, hermana? Esto que estás haciendo está mal, y te lo han mostrado con la Biblia, y tú sigues empecinada en no cambiarlo, eso es una impureza. Y cuanto más que tomamos la Santa Cena, eso es una impureza. Regresamos al versículo 27 del capítulo 21. ¿Qué dice? Pero nunca entrará nada impuro. ¿Te das cuenta del problema que hay aquí? No es sencillo, hermano. Y entonces hay que darle seriedad. La impureza en tu vida cristiana, ¿sabes? No produce esperanza de la buena. Lo que va a producir es una falsa esperanza. Porque sigues viniendo a la iglesia, y no fallas, y hasta te avientas a hacer cosas increíbles, pero sigues manteniendo la impureza. ¿Sabes? Ten cuidado con esa parte, porque puede ser que no sirva de nada. ¿Ok? Para terminar, por favor, acompáñame a una escritura que está en Hebreos 3:1. Con esto damos terminación. Y espero que esto de verdad te pueda ayudar en tu caminar y en tu búsqueda de esperanza. ¿Ven? 3:1 dice: por lo tanto, hermanos, ustedes, los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote. Atentamente consideran. Dice, gracias al cual profesamos nuestra fe. Pues Jesús ha sido fiel a Dios, que lo nombró para este servicio, como también Moisés fue fiel en su servicio a toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Así pues, Moisés como siervo fue fiel en toda la casa de Dios, y su servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Pero Cristo como Hijo es fiel sobre esta casa de Dios, que somos nosotros mismos. Mira, esta escritura un poquito extensa, pero quise que la repasáramos para que pusieras en perspectiva algo, y por eso hice el énfasis. Cristo es fiel sobre esta casa de Dios. ¿Se acuerdan la frase que Dios da después de ofrecer esperanza? ¿Se acuerdan la frase que les hice ver? Donde dice, yo el Señor lo afirmo, ¿sí? Es así como diciéndonos, esto es verdad, ¿ok? Bueno, pues es algo similar a lo que yo quiero que veamos acá, que Jesús, ¿sí?, es fiel sobre esta casa de Dios. ¿Sabes a qué se refiere esto? Se refiere a que Jesús va a cumplir cada promesa. Eso quiere decir fiel. No quiere decir que ¿cómo se llama?, que no se va a ir con otra persona, ¿no? Quiere decir que va a cumplir todas las promesas que se le ha dado a esta casa, nosotros mismos. Todo lo va a cumplir, ¿ok? Y eso nos debe de ayudar a ¿qué? A afianzar nuestra esperanza.
¿Quién tiene esperanza sobre algo que tú sabes que no se va a cumplir? ¿Quién? Es un absurdo, ¿no? Bueno, aquí nos está diciendo la palabra que Jesús es fiel y que lo va a cumplir. De aquí que debemos de, ¿qué cosa? Tener nuestra esperanza afianzada fuertemente en las promesas de Dios. Y hay que conocerlas. Pero mira lo que dice después. Hay una coma, ¿no? Dice, si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Mira esto nada más. Dice la Biblia que Jesús es fiel y que va a cumplir todo. Todo lo va a cumplir. Te va a limpiar las lágrimas, te va a dar un cuerpo nuevo, te va a llevar a vivir a un lugar excepcional. Ya no va a haber sol ni luna porque Él es el que va a dar la energía. No va a haber frío, no va a haber calor, no va a haber enfermedad. Va a haber un gran banquete. Pero solo si perseveras ¿en qué? En esperanza. Si tú no perseveras en esperanza, mira, aunque yo grite, no te va a tocar nada. No vas a poder llegar allá. Por lo tanto, el hecho de desarrollar una esperanza es sumamente importante. ¿Sí fue claro? O sea, dice, hay un sí, pero ese sí es un sí, ¿qué cosa? Condicional, es una condición. Sí va a ser fiel, pero si tú haces tu parte, y es que te mantengas con alegría, con gozo, ¿en qué? En las esperanzas, en la esperanza de la salvación. Entonces, como te darás cuenta, es un tema bastante, tiene mucha carnita, pues. Necesitas ahí tenedor y cuchillo y mucha diligencia para estar cortando y tomando este tema. Hermano, no descuides, hermana, no descuides la esperanza. Desarrolla la esperanza. Hay otra escritura que nos dice que estemos siempre preparados, ¿para qué? Para responder a todo aquel que nos pida razón de la esperanza que tenemos. ¿Cómo estás preparado hoy? ¿Estás listo? ¿Ya te sabes las escrituras de la palabra, de la oración, de la oscuridad, de la cruz? ¿Ya las tienes en tu mente listas para poderlas transmitir? ¿Sabes? Tiene que ver con la esperanza. Entonces, no descuides esta parte, hermano, hermana. Es algo muy importante y como vimos, si la descuidamos, no se van a cumplir las cosas en nuestra vida. Y también, si no cuidamos, nos andamos cuidando de todos aquellos factores que generan falsas esperanzas, pues igual nuestra vida va a ser cosa vana. ¿Ven? Acompáñame a una oración. Padre mío, Señor, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias, Señor, porque Dios, estas cosas siempre han estado ahí escritas para nosotros, Señor. Padre, le pedimos también perdón, Padre, porque si están escritas también desde hace tiempo y no hemos sido agudos en entenderlas, Señor, Padre, ha sido porque, Padre, a veces ignorancia, a veces pereza, perdónenos. Pero, Señor, le pedimos de manera muy especial que nos ayude a entender más este tema. Y Dios, que esto revolucione nuestra vida, Señor. Dice usted que debemos estar contentos, gozosos de la esperanza. Padre, ayúdenos a zafarnos, Señor, de la desesperación, de la desesperanza, Dios, y abrazar, Dios Padre, esto, que esto nos lleve a una vida gozosa, intensa cada día, Dios, donde nos anima a pensar en que un día vamos a estar cara a cara con usted, con su Hijo Jesús. Padre, ayúdanos a mantenernos y a llegar a esa maravillosa estadía, Dios, que Jesús está preparando. Y es en su nombre, Dios, que le pedimos y le agradecemos el mensaje de esta tarde. Amén. Gracias, hermanos, que tengan un excelente domingo.